Nuestra esperanza está en Dios. Esa es la primera canción que hemos cantado y la verdad que me encanta y va mucho con lo que vamos a hablar hoy. Antes de empezar vamos a orar, ¿vale? Vamos a pedir a Dios que nos hable y que toque nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, por este día que nos has dado. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí hoy. Y tú quieres hablar en nuestros corazones, Jesús. Ayúdanos a tener nuestras mentes y nuestros corazones abiertos. Y que tú uses mi boca, Padre, para hablar las palabras de tu corazón. Te lo pido en tu nombre. Amén. Bueno, la predicación de hoy para mí es algo que Dios me ha hablado a mí primero. Lo necesitaba y os lo quiero comunicar de la forma en la que yo lo he entendido, ¿no? El contexto de esta predicación se sitúa tras la muerte de Jesús. Cuando los discípulos estuvieron acompañando al Maestro, a Jesús, durante 3 años intensos, siguiéndole allá donde fuera, creyendo que realmente Jesús era el Mesías, era el Rey enviado por Dios, aquella persona que iba a cambiar y iba a transformar el mundo tal y como lo conocemos. Tras 3 años de acompañamiento intensivo, Jesús fue crucificado en la cruz. Y los discípulos, en un momento tras otro, se vieron solos y se vieron desamparados completamente. Y yo me pongo muchas veces en la piel de los discípulos y siento esa tristeza y esa ansiedad y esa falta que quizás sintieron esos discípulos esos días que Jesús nos tuvo. Imaginaros estar con una persona a la que crees que te va a dar la vida, que va a ser rey y depositas toda tu esperanza en esa persona y de un momento tras otro esa persona ya no está a tu lado. Los discípulos se sintieron desamparados, tristes y no solamente eso, sino también con miedo, porque a Jesús le habían torturado y le habían crucificado por algo que él no había hecho. Y también estaban buscando a todos aquellos que estaban con Jesús durante esos 3 años. Y los discípulos, obviamente, ¿qué hicieron? Se metieron a las casas, se escondieron y tuvieron miedo. Pero no pasó mucho hasta que el poder de Dios se manifestó y se cumplió lo que estaba escrito. Dice la Biblia en los Evangelios que al 3er día Jesús resucitó. Y el primer relato que encontramos acerca de la resurrección de Jesús es cuando María Magdalena se levanta muy de mañana y va al sepulcro a llorar la muerte de Jesús y a poner perfumes sobre el cuerpo de Jesús. Y al llegar allí se encuentra que la tumba estaba vacía, que aquel maestro a quien tanto amaba no estaba allí. Y lo primero que pensó María Magdalena fue, se han llevado el cuerpo, se lo han robado. Pero no fue así, porque al instante aparecieron 2 ángeles a su lado y le dijeron, mujer, ¿qué esperas? El que estaba muerto ha resucitado. Tras esto, podemos ver, si leemos los evangelios, que Jesús se presenta en medio de allá donde estaban los discípulos, con una tristeza y una necesidad impresionante. Y Jesús se le aparece atravesando las puertas y enseñándoles sus manos y su costado atravesado. Los discípulos entraron en un estado de euforia y en un estado nuevo de esperanza y de fe. El Evangelio de Juan, me encanta esa imagen. Cuando la leo siempre, no sé por qué, me recuerda a una película que lo voy a comentar ahora. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 21, el último capítulo, ya cuando Jesús había presentado varias veces a los discípulos y todo eso, vemos que los discípulos empezaron como a perder la noción del llamado, la noción del ministerio. Ellos estaban pescando en la playa. Obviamente necesitaban comer,
era algo necesario que fuesen a pescar, ¿no? Pero me parece muy curioso que Jesús se presentó a la playa y les dio un milagro. Les dijo, echad la red a vuestra derecha y pescaréis. Y sacaron una cantidad de peces impresionante y llegaron a la playa y Jesús estaba allí esperándoles con un espetito. Jesús fue el creador no sé si el espeto malagueño, porque no sé si eran sardinas, pero dice que Jesús estaba con un pez sobre unas brasas. Y a mí eso me recuerda mucho a la película del Señor de los Anillos, no sé si sabéis cuál es. Yo soy fanático de esa película y me encanta. Y me recuerda mucho a la escena final cuando ya después de todo el tedioso trabajo de Sam y de Frodo, tras destruir el anillo, ¿no? Llegan a la comarca, al sitio donde estaban todos los hobbits, ¿no? Y llegan allí, es un sitio idílico, es un momento impresionante de euforia total, donde tras muchos meses sin verse, se encuentran y tienen un momento de confraternidad, están juntos y disfrutan de cada uno. Pero sin embargo, la película no acaba ahí. Frodo, Sam y el mago Gandalf se tienen que ir de allí para siempre. Así también como estos tres personajes importantes se van, Jesús no se quedó eternamente con sus discípulos. A pesar de haber atravesado ese momento de euforia, de esperanza, de fe, Jesús les dijo, llegó mi momento de irme al Padre. Y aquí es donde nos situamos en Hechos, capítulo 1, que quiero que me acompañéis a leer lo que dice. Dice así, en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Luego el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado del cielo de vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús había ido para siempre al cielo y los discípulos lo habían visto con sus propios ojos. Estaba la esperanza esa de que el Maestro ha resucitado, pero se nos va. Es un caramelo que se deshace en la boca, que te lo metes y al instante ya no lo tienes. Sin embargo, los discípulos estaban ya convencidos de que ese Jesús que les había acompañado durante esos 3 años era realmente el Mesías, era realmente Dios. Y Jesús les había dicho antes de irse, en esos 3 años que estuvo con ellos, les preparaba y les hablaba palabras muy específicas que quiero que las veamos ahora mismo. Jesús en el libro de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 40, dice lo siguiente, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. La palabra quedaos aquí es en griego katsiso, que quiere decir sentarse, establecerse, detenerse. Jesús le estaba pidiendo a sus discípulos, yo me voy a ir, yo voy a morir, voy a resucitar al tercer día y me voy a ir.
y no voy a estar eternamente con vosotros, en persona. Pero voy a pedir una cosa, voy a pedir que os quedéis y esperéis en Jerusalén, a que venga el Espíritu Santo, el Consolador, aquel que os va a dar la fuerza necesaria y el propósito necesario para seguir avanzando sin mi presencia física. Allí hay un versículo que también Jesús les dio a sus discípulos que dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A pesar de que Jesús no estuviese físicamente, Jesús está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y para mí el versículo más importante de la porción que hemos leído de Hechos es el versículo 4, que dice lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Nuevamente aquí la palabra esperar se resalta, y es una palabra griega que es perímeno, que quiere decir quedarse alrededor, esperar un acontecimiento importante. Los discípulos no sabían exactamente qué tenían que esperar. Estaban allí un poco descolocados, que habían visto a Jesús ascender a los cielos y habían visto a dos ángeles que les habían dicho: ¿qué estáis esperando? Ese mismo Jesús que se fue volverá. Pero claro, ¿cuándo va a volver? ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro cometido? Si no está Jesús, ¿qué hacemos nosotros ahora? Estaban descolocados, estaban quizás todavía con miedo. Pero para mí, lo más importante es que Jesús les había dado una palabra, y que era que esperen a que el poder de Dios se manifieste en sus vidas. Y para mí esperar en Dios es eso. Esperar en Dios es obedecer lo que vemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Esperar en Dios es tener confianza y esperanza en que Dios va a estar con nosotros allá donde vayamos y a pesar de la situación en la que estemos. La palabra esperar viene de latín, que quiere decir esperare, y esa palabra significa tener esperanza. Está todo muy enlazado. Pero muchas veces cuando esperamos, desesperamos, ¿no? Muy contradictoriamente, esperar muchas veces nos da desesperanza. Queremos alcanzarlo ya mismo. Es una sensación de incomodidad y de ansiedad que muchas veces nos supera, ¿no? Para mí siempre el ejemplo de los campamentos es algo, es algo porque lo llevo siempre dentro. Cuando hay campamentos y tenemos que preparar las cosas para el día siguiente y todo eso, estamos ya ansiosos esperando que ese momento llegue. No queremos ya dormir esa noche, sino que llegue ya ese día para encontrarnos con la gente que vamos a vernos en el campamento y estar con ellos. Esperar es una sensación que muchas veces nos cuesta. Y muchas veces esperar cosas que quizás nos generan inseguridades o ansiedad nos quita el sueño también. Muchas veces nos preguntamos: ¿aprobaré ese examen? ¿He estudiado lo suficiente? ¿Tendré novio alguna vez? ¿Me casaré alguna vez? ¿Tendré trabajo? Y miles de dudas y de historias y de películas que tenemos en nuestra cabeza. Pero dejando que el tiempo pase y esperando en Dios, vamos a ver cómo las cosas se sitúan en su lugar y que cada cosa tiene su respuesta. Y esta generación, yo no sé, los mayores, yo creo que los mayores tenéis más practicado el hecho de esperar, porque antes, si querías comunicarte con una persona, tenías que escribir una carta, elaborar ahí la carta de una hoja entera, luego mandarlo, esperar a que llegue la otra persona, y era un proceso que no se podía saltar eso, ¿no? Hoy en día coges el móvil y dices: hola, ¿qué tal? No sé qué. Y al momento la otra persona lo recibe. Este mundo en el que vivimos está codificado para que todo lo tengamos ya mismo. Ahora, ya. Cuanto más rápido, mejor.
Que te tengo que enviar un dinero, pues un Bizum. Y lo recibes al instante. Y ni transferencias bancarias, ya eso no existe. Esta generación, como dice el anuncio, no sé si lo habéis visto, el anuncio de la tele, la generación del ya. El anuncio del ya te como, ¿no? Que quieres comer, pues en 2 minutos tienes una comida. Obviamente eso no está bueno, no lo recomiendo, que está malísimo, a mí no me gusta nada. Ahí donde haya un puchero bien hecho, yo creo que eso es lo mejor. Pero bueno, ese es el mayor ejemplo que tenemos de esta generación, que no estamos hechos para esperar. Esperar nos agobia. Esperar nos genera inseguridades y nos descoloca. ¿Sabéis cuál ha sido se dice que ha sido el invento más importante del siglo XX? El microondas. El microondas. ¿Por qué? Porque te ahorra el tiempo de calentar la leche, calentar el café y servirlo todo junto. El microondas lo metes allí y en 2 minutos lo tienes. Ese tiempo de calentar las cosas se ha terminado. El ser humano siempre busca el mínimo tiempo de espera, porque esperar nos suena a ¿qué? Perder el tiempo. Cuando estamos esperando nos ponemos nerviosos y decimos, que se pase ya la hora, que llegue ya el bus, que no quiero esperar. Pero sabes que con Dios las cosas no van así. Dios no es un microondas que puedas abrir y meter tus problemas y a los 5 minutos lo tienes resuelto. Con Dios las cosas van muy diferentes. Y pensando en esto me vino a la cabeza la ilustración de una mujer embarazada. Una mujer embarazada tiene que gestar ese embrión, tiene que esperar a que crezca durante 9 meses para finalmente dar a luz. Y no hay proceso físico, ni científico, ni ningún otro proceso que permita que ese embrión salga antes de lo que está establecido. Y si sale antes, tiene que incubarse. Ese niño tiene que salir formado. No puedes adelantar procesos. Pues así mismo como esa mujer embarazada, muchas veces nosotros nos tenemos que ver también desde esa perspectiva. Esperar es un proceso que Dios ha establecido para nuestra vida. Y muchas veces nos toca esperar cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos dolidos, cuando las situaciones que estamos atravesando no nos gustan para nada, nos incomodan y estamos diciendo, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me falta el dinero? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué mi hijo no está en la iglesia? Pero son procesos que tenemos que pasar para que al final el poder de Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Y muy a cuento viene el libro de Eclesiastés capítulo 3, que dice en el versículo 1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios sabe perfectamente lo que necesitas. Dios sabe perfectamente tu necesidad. Dios sabe perfectamente tu problema. Y Dios sabe perfectamente cuáles son tus ansiedades y tus necesidades. Pero piénsalo un poquito. Si Él no te lo da, es por algo. Y para mí, la verdad, yo eso lo tengo muy asumido. Cuando me pasan cosas que no me gustan y que me revuelven por dentro, no oro y digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, Señor? No me quejo, porque eso para mí suena queja. Directamente digo, Señor, ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Para qué me estás llevando por aquí? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Muchas veces nos quejamos más de la cuenta y tenemos que ser conscientes de que si estamos pasando por una situación en específico, quizás sea Dios tratando con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestra persona. Y hablando de esperar en Dios, inevitablemente tenemos que hablar de la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es más que obedecer su palabra. La voluntad de Dios para mí es el deseo que tiene Dios para nuestra vida.
¿Y sabéis qué deseo tiene Dios para nuestra vida? En Jeremías capítulo 29, versículo 11 lo vemos. Natanael, puedes ponerlo ahí, ¿no? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me gusta mucho esta versión. La versión que tengo yo de Reina Valera dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios es ese Padre, es esa Madre que te ama y que está viendo lo que estás pasando, lo que estás atravesando y está diciendo, me duele, pero es necesario que pases por eso. Es necesario que sufras un poquito, que aprendas a cambiar tu carácter, que aprendas a vivir en dolor, en necesidad, porque al final la meta tiene su recompensa. La voluntad de Dios es entonces lo mejor que podemos desear para nuestras vidas. Es lo mejor que podemos desear para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de nuestro presente. Dios ve más allá de nuestra realidad y de nuestra necesidad. Él ya sabe cómo tenemos que acabar, qué caminos tenemos que tomar para terminar bien. Lo único de todo esto es que Él no te va a obligar. Él no te va a obligar a que tomes un camino en específico. Eso lo tienes que buscar tú mismo. Y me dirás, ¿y cómo sé yo si hago la voluntad de Dios o no? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo sé yo si estoy haciendo la voluntad de Dios? Pues no hay una fórmula matemática para eso. Nadie te puede decir, mira, haz esto y estarás haciendo la voluntad de Dios. Eso es imposible. Yo creo que hacer la voluntad de Dios es estar en sintonía con Dios y saber lo que dice el corazón de Dios. ¿Y cómo sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas? Pasando tiempo con Él. Así como pasamos tiempo con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros amigos, y conocemos y sabemos cómo son y qué cosas tienen, así también cuando pasamos tiempo con Dios, vamos a saber qué es lo que desea Él para nosotros. Tenemos que aprender a esperar, a tener esperanza en la voluntad de Dios y en que esa voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Y en la Biblia vemos ejemplos de personas que han esperado en Dios y que Dios los ha bendecido de una forma impresionante. Vemos personajes como Abraham, Moisés, Josué, personajes que han marcado la historia y que han atravesado más allá de los límites. ¿Por qué? Porque han esperado en que Dios realmente tiene el control y tiene el poder para cambiar y transformar las cosas. Así como los discípulos esperaron en Dios en Jerusalén, como hemos leído en Hechos, capítulo 1, nos toca a nosotros en nuestras vidas practicar el aprender a esperar en Dios. El sentarnos y aunque no entendamos las cosas que nos estén pasando, decir, Señor, lo entrego en tus manos. Entrego en tus manos mi vida, entrego en tus manos mi necesidad, entrego en tus manos este problema y descanso en ti. Tras haber esperado 10 días, porque si leemos que en Hechos, Jesús había estado con ellos 40 días y les dijo esperad a que venga el Espíritu Santo. Tras 10 días, leemos en el capítulo 2 que el Espíritu Santo viene sobre ellos, los llena de poder y ocurren cosas impresionantes que realmente experimentaron el poder de Dios. Pero ¿qué hubiese pasado si ellos al 9º día hubiesen dicho, mira, todo es una pérdida de tiempo? Mejor me voy a pescar, mejor me voy a mi casa y a hacer una comida. ¿Qué hubiese pasado si ellos se hubiesen rendido antes de tiempo? No hubiesen conseguido la promesa y no hubiesen conseguido que la voluntad de Dios se realice en sus vidas. En Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio poder porque esperaron la promesa en Dios. Y para mí esta es la centralidad del mensaje. Esperar en Dios
es aquello que necesitamos desde jóvenes hasta mayores. Eso nunca se va a acabar. Nunca vamos a estar del todo seguros y del todo libres de no esperar en Dios. Esperar en Dios es una práctica que necesitamos tener en nuestra vida. Es un hábito que necesitamos tener en nuestra vida y que sea parte de nuestra vida cristiana. Y antes de terminar, quiero que leamos juntos el Salmo 46, versículo 10. Y quiero que este versículo sea el lema de esta semana y de lo que quieras. Quiero que este versículo lo aprendas y que te lo memorices, te lo aprendas de memoria. En la primera parte, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Subrayarlo y apuntarlo y tenerlo allí donde lo veáis. Y allí cuando paséis necesidad, allí cuando tengáis alguna dificultad, algún problema, alguna cosa, leed este versículo y conoce que Dios está contigo en ese momento. Y ya para terminar, quiero daros una parte de mi testimonio. Que yo esté aquí es un milagro. Para mí estar aquí hoy mismo en Antequera, trabajando y todo eso, para mí es la voluntad de Dios, porque no tiene otro nombre. Como sabéis, yo no soy de aquí, yo soy de Paraguay, nací allí, y por circunstancias de la vida y por la voluntad de Dios, perdí a mi padre a los 7 años. Yo he sido siempre un niño, tenía siempre a mi familia alrededor, pero siempre he carecido de padre y de madre, porque mi madre vino a trabajar aquí cuando mi padre murió por necesidad. Y os cuento esto porque desde el momento en el que mi padre me faltó, yo deposité toda la esperanza en Dios. Con 7 años, me acuerdo que me faltó mi padre. Yo no entendía nada de lo que me estaba pasando. Yo no entendía por qué Dios había llevado a mi padre. Yo no entendía por qué estábamos pasando por necesidad. No entendía por qué muchas veces en casa faltaba la comida. Y decía, Señor, si somos hijos tuyos, ¿por qué estamos pasando por esto? Y ahora he hecho la mirada atrás y entiendo que la voluntad de Dios se ha hecho en mi vida. A pesar del sufrimiento, a pesar de las necesidades, a pesar de todas las cosas malas que desde nuestra perspectiva nos puedan pasar. Si esperamos en Dios, te aseguro que al final vas a darte cuenta que todo era para bien. Así como dice Romanos capítulo 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que os dejo con esa palabra y memorizaos esa primera parte del versículo que es necesario para nuestra vida cristiana. Muchas gracias.